Y bueno, un placer el poder abrir la palabra con vosotros. Si tuviéramos que resumir, no sé si me puedo mover mucho, ¿sí? ¿Tú te encargas? Si tuviéramos que resumir el Antiguo Testamento en alguna declaración bíblica, si tuviéramos que resumir el intento por parte de Dios de alcanzar al hombre, de salvar al hombre, de transformar al hombre en todo el Antiguo Testamento, si tuviéramos que de alguna forma resumir el intento de Dios de ir en busca del hombre desde el momento en el que el hombre decidió darle la espalda en el capítulo 3 del libro de Génesis, si tuviéramos que de alguna forma encontrar una declaración bíblica que de alguna forma resumiera el anhelo de Dios por alcanzar al hombre, a su pueblo, que de una forma rebelde y obstinada insiste en darle la espalda, yo os propongo que esa frase fuera la que dijo Jesús cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, ¿os acordáis? Protegerte, cuidarte, esconderte, como la gallina protege a sus polluelos. Y ahora viene el pero no quisiste. Si tuviéramos que resumir todo el Antiguo Testamento en una sola declaración, probablemente esta nos serviría. Y es el intento de Dios por salvar a un pueblo que se obstina en darle la espalda. Recordáis conmigo, ¿verdad?, cuando Dios llama al profeta Ezequiel y le dice: Ezequiel, he aquí que yo te mando al pueblo de Israel, no te mando a los extranjeros, te mando al pueblo de Israel. Y cuando describe al pueblo dice: pueblo obstinado, de frente dura. ¿Os acordáis? En español diríamos un pueblo cabezón, un pueblo rebelde, un pueblo difícil. Un pueblo que aunque tú le hables, él dirá: oh, qué bien habla este hombre, cantor de amores, ¿os acordáis? Ezequiel 33, cantor de amores, les gustará lo que hablas, pero no pondrán por práctica nada de lo que digas. No te preocupes, Ezequiel, porque si ellos tienen la frente dura, ¿sabéis lo que le dice al profeta? Te voy a dar una frente más dura que la de ellos. Si ellos son cabezones, tú lo vas a ser más. Pero es triste, porque en realidad lo que le está diciendo es: tú irás al pueblo, les hablarás las palabras que yo te hable, pero ellos no te harán ni caso. El caso más extremo probablemente lo tengamos en el libro de Jeremías. Jeremías no tiene ni una sola profecía, ni una, en un libro que es bastante largo, ni una sola profecía en la que el pueblo le haga caso, ni una. Y yo siempre digo, ¿no?, ¿qué sería de mí si Dios me llamara a ejercer un ministerio y me dijera desde el principio, a los 16, 17, que es cuando yo sentí la vocación de hacerme pastor, si Él me hubiera dicho: mira, vas a ir a la iglesia y no te preocupes, nada de lo que digas va a servir para nada? ¿Te lo imaginas? No te preocupes, mira, tú vas a ir al seminario, vas a estudiar los 5 años, después harás una maestría, un doctorado, no importa lo que hagas, por mucho que hables, ni uno me va a hacer caso. Yo me pregunto, ¿cuánto deseo de hacerme pastor yo tendría si la promesa de Dios fuera: no va a servir para nada? Todo el Antiguo Testamento, yo lo resumo así, es el intento de Dios por alcanzar a un pueblo rebelde. Un pueblo que, como dice Isaías, el buey conoce a su amo, ¿os acordáis? El burro, dice la Biblia, sabe el camino al pesebre porque es donde le dan de comer, pero mi pueblo no me conoce. Me ha dado la espalda. Mi pueblo está absorto en sus pensamientos, en sus tendencias, en su forma de hacer las cosas. Es el intento de Dios por alcanzar a un hombre que se esconde, un hombre que se aleja, un hombre que insiste en hacer las cosas a su manera, y Dios insiste. De hecho, hay varios clamores en el Antiguo Testamento que dice: oh Efraín, ¿por qué habré de abandonarte? Todo mi corazón se inflama dentro de mí. ¿Os acordáis? Oseas, mi compasión me revuelve las tripas. Jerusalén, 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 ¿cómo podré hacer para salvarte? Esto es el Antiguo Testamento. Yo te pregunto, ¿cambiaron las cosas en el Nuevo? Mirad lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1. ¿Recordáis Juan capítulo 1 cuando Jesús es presentado como: en el principio era el Verbo? Esto lo recordáis de memoria, ¿sí o no? Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todo lo que fue hecho a través del Verbo. Y el mundo vino, pero el mundo no lo conoció. Al mundo vino, el mundo que fue hecho por sus manos, al mundo vino, pero el mundo no lo conoció. Y yo os pregunto, Iglesia de Bilbao, ¿es un drama que el mundo no conozca a Jesús? Lo es, pero escucha la frase que viene después. Si ya es un drama que el mundo no lo conociera, imagínate lo que viene y dice: al mundo vino, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Yo te pregunto, si la primera parte es un drama,
al mundo vino y el mundo no lo conoció, cuánto más drama es, cuánto más triste es que viniera a los que eran suyos y los suyos no lo recibieran. Si es triste que el mundo no lo conozca, y eso tiene una cierta explicación, porque hay mucha gente en el mundo que no lo conoce, mucho más triste es que aquellos que decimos que somos cristianos, no solamente no lo conozcamos, sino que ni siquiera lo recibamos. De hecho, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que llegará un día en el que Cristo venga, y vendrán muchos que dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, pero Señor, si en tu nombre hicimos, pero si predicamos, pero si en tu nombre fuimos iglesia. Y Jesús les dirá, yo no os conozco. Porque en aquel día muchos me dirán, pero ¿sabéis qué? La religión no consiste en cuánto sabes de Él, sino en cuánto lo conoces. Vino a los que eran suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a los que eran suyos, este es otro resumen del Antiguo Testamento, vino a los que eran suyos, pero los suyos estaban esperando otro tipo de Mesías. Vino a los que tenían las profecías bíblicas, vino a los que tenían la revelación bíblica, vino a aquellos que tenían la palabra de Dios, pero los que tenían la palabra de Dios habían perdido de vista la esencia de la palabra de Dios. Escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas, ¿qué? Tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Yo te pregunto, si el pueblo creyente, cristiano, ahora estamos en la era cristiana, si el pueblo cristiano lee la Biblia, pero pierde de vista a Jesús, ¿qué les queda? No me digáis nada. Es verdad que nada de lo que les queda tiene sentido, pero les quedan cosas, ¿sí o no? Un pueblo que pierde de vista a Jesús puede ser un pueblo que come muy sano, ¿o no? Levítico 11. Bueno, es que hay algunos que ya van más allá de Levítico 11, ¿no? Ya no solamente no comer Levítico 11, sino que hoy en día tenemos de todo, macrobióticos, veganos, tenemos gente que solo come ecológico, gente que no come nada, gente que come aire, gente que... Tenemos de todo, ¿sí o no? Pero tú puedes no tener a Jesús y ser una persona muy sana. Pero no es estar muy sano lo que te salva, sino tener a Jesús. ¿Vemos la diferencia? De hecho, podemos leer toda la Biblia, tener una serie de dogmas y de doctrinas muy correctos. Podemos tener el día correcto, podemos tener el sábado verdadero, podemos guardar el sábado el mismo de la creación, pero ¿de qué te sirve guardar el sábado si no conoces a Cristo? Pregunto, ¿de qué te sirve? ¿Alguien me quiere contestar? ¿De qué te sirve? Tú puedes guardar el día correcto, en la iglesia correcta, la iglesia de verdad, la que tiene más luz, pero si no tienes a Cristo todo eso no te sirve para nada. Porque el Evangelio no consiste en cuánto sabes, sino en cuánto lo conoces. Y no consiste solamente en cuánto lo conoces, sino en cuánto te pareces a Él. Tú puedes venir a la iglesia correcta, en el día correcto, pero tu carácter sigue siendo igual que cuando... Cristianismo sin Jesús. ¿Cómo podríamos seguir esta frase? Cristianismo sin Jesús. Es absurdo. Es muy duro. Es muy duro estar en la iglesia por las razones equivocadas. ¿Qué hago? Seguimos. Si tuviéramos que resumir el Antiguo Testamento, decimos, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén. Si tuviéramos que resumir nuestra existencia como iglesia, hermanos míos, Cristo está a las puertas, por lo menos es lo que venimos predicando desde hace 150 años o un poquito más. Cristo viene. ¿Hay alguien que se lo crea todavía en esta iglesia, sí o no? Gracias a Dios, menos mal. Cristo viene, Cristo viene. Y a los suyos vino, pasaron 4.000 años anunciando que Cristo venía. Y cuando Cristo vino, el mundo no lo conoció, y eso ya es triste, pero los suyos no lo recibieron. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Qué haremos los que estamos aquí cuando Él venga? ¿Lo recibiremos o seremos de aquellos que clamemos a las piedras y a los montes que caigan sobre nosotros porque no podemos resistir la gloria de aquel que viene en el nombre del Señor? ¿Entendéis la pregunta, sí o no? Si tuviéramos que resumir no la historia del Antiguo Testamento, sino la historia de la Iglesia Adventista, ¿cuáles serían las palabras que utilizaríamos? A los suyos vino, pero los suyos estaban tan entretenidos, estaban tan mareados, estaban tan enfrentados, estaban tan amargados, estaban tan... ¿Qué resumen? ¿Qué resumen hará Dios de nuestra historia como pueblo? A los suyos vino, pero los suyos ¿qué? Si eso es lo que van a decir de nosotros, ¿para qué estamos esperando entonces? Si se va a resumir toda mi existencia como adventista en decirme, yo vine, pero tú no estabas listo, entonces ¿para qué estoy si no estoy listo? ¿Por qué soy adventista si no me estoy preparando para el encuentro con Jesús? ¿Para qué vengo a la iglesia si el encuentro con Jesús no es mi anhelo, es mi referencia, es lo que más me importa?
¿Por qué estoy en la iglesia si Cristo, aunque lo intenta, yo sigo huyendo de Él? ¿Para qué soy cristiano si sigo teniendo la cabeza tan dura como lo tenía el pueblo de Israel? ¿Entendéis mis preguntas? La gente que no lo recibió cuando Cristo vino tuvo una segunda oportunidad, ¿correcto? Dice la Biblia que en el día del Pentecostés muchos de los que gritaron «crucifícale» creyeron y fueron bautizados. De hecho, se nos dice que muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Así que lo que quiere decir es que, aunque cuando Cristo vino, la mayoría o todos los que eran pueblo de Dios no lo recibieron, tuvieron una segunda. ¿Pero qué será de nosotros cuando Cristo venga? ¿Habrá o no habrá segunda oportunidad? El día es hoy. Hoy es el día de la salvación. Y hoy necesitamos tener claro el por qué y el para qué estamos donde estamos. A los suyos vino y los suyos estaban preparados. A los suyos vino y los suyos lo estaban esperando. A los suyos vino y pudo reconocerlos como hermanos porque su carácter había sido transformado. A los suyos vino y vio la victoria de Cristo en ellos. A los suyos vino y los encontró con las vestiduras blancas, no por sus méritos, sino por su fe. A los suyos vino y los suyos lo que más deseaban es irse con Él. ¿Es eso lo que se puede decir de cada uno de nosotros? ¿Sí o no? Como adventistas, queridos hermanos, hemos estudiado mucho el libro de Apocalipsis, ¿correcto? ¿Correcto? Como pueblo, uno de nuestros libros más estudiados, porque además se nos recomienda que lo hagamos así, es el libro de Apocalipsis. Hace muy poco teníamos un trimestre completo dedicado al libro de Apocalipsis. Es el libro de la revelación de Jesús que Él dio a sus siervos los profetas para anunciar lo que debía pasar, ¿qué? Pronto, pronto. El libro de Apocalipsis es un libro que nos habla de la segunda venida, que nos habla de la victoria final sobre el pecado, de la destrucción final de los enemigos de Dios, del descenso de la Nueva Jerusalén. Todo esto nos lo dice el libro de Apocalipsis. Pero cuando vamos a los primeros capítulos, aparte de la revelación de Jesús caminando entre los candelabros, también hay una progresión de la historia. ¿Recordáis conmigo las 7 cartas a las 7 iglesias? ¿Correcto? Es una progresión en la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, que puede ser también la historia de cada uno de nosotros, pasa por diferentes fases. Está la primera fase, la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que tiene un primer amor, ese fervor religioso que uno tiene cuando conoce a Jesús, cuando conoce la verdad, cuando se bautiza, cuando entra en la iglesia por primera vez. Ese fuego, lamentablemente el fuego, ¿qué pasa? No os escucho, ¿qué pasa a veces con el fuego? Se apaga. Y vamos pasando por diferentes fases, pero vamos a concentrarnos en la última, la iglesia de la Odisea. Cuando escuchamos la Odisea, yo os pregunto, ¿qué escuchamos? Tibieza, eso es lo que escuchamos, ¿correcto? ¿Qué es tibieza desde un punto de vista espiritual? ¿Qué es la tibieza? Ni frío ni caliente. ¿Qué es la tibieza desde un punto de vista espiritual? ¿Qué es? Es ausencia de calor. ¿Qué más es la tibieza desde un punto de vista espiritual? ¿Qué es? Es falta de compromiso. He escuchado compromiso por ahí, ¿sí? ¿Qué más? Ayudadme, iglesia. ¿Qué más es tibieza espiritual? ¿Qué es? Es estar dormido. ¿Qué más? Es lo que provoca en Dios, ¿no? Dios provoca una náusea. ¿Qué más es tibieza? A ver. Abulia. ¿Qué más es eso? Letargo, apatía espiritual. ¿Correcto, sí o no? A veces, lamentablemente, pensamos que porque estamos en la iglesia de la Odisea es una señal de que estamos en el verdadero pueblo de Dios. Es que soy laodicense. Y lo decimos a veces incluso con orgullo. Es como decir, pues mira, estoy en la última iglesia, pero hermano mío, ser tibio no es un motivo para ser alegre. El tibio es el que cree que está salvo, pero está perdido. El tibio es el que cree que lo tiene todo, pero le falta todo. El tibio es el que cree que sabe mucho, pero no tiene a Cristo. El tibio es el que en apariencia es, pero en el fondo no lo es. El tibio engaña a la gente, pero no engaña a Dios. El tibio se siente cómodo por lo que es, pero Dios dice, no, te falta de todo. El tibio es el que no escucha la voz del Espíritu porque cree que ya no tiene que escucharla. ¿Me estáis entendiendo, sí o no? Es un estado de letargo muy peligroso. Muy peligroso. Y dice la Biblia, y esto es lo que indica el texto de Apocalipsis, que en el último tiempo, antes de que Cristo venga, no solamente todos estaremos dormidos, sino que algunos incluso estaremos orgullosos de estar dormidos. Porque justificamos estar dormidos por decir, es que somos la Odisea. Pero la invitación de Jesús es a que no quedes como un laodicense, sino que vayas más allá. ¿Correcto, sí o no? Tú te crees rico. Esto es lo que le dice Dios a la iglesia.
al pueblo cristiano en su conjunto. Tú te crees rico, te has enriquecido y el problema es que crees que de nada tienes necesidad. Pero yo te digo, ahora viene la visión de Dios, yo te digo, si Dios ve a su pueblo, hermanos míos, no el Antiguo Testamento, si Dios desde el final ve a su iglesia en el último estado antes de que Cristo venga, las palabras que vienen ahora son duras, ¿sí o no? Tú eres un miserable, pobre, estás desnudo. Estás desnudo. Una cosa es cómo nos sentimos y otra cosa es cómo Él nos ve. Y no estoy hablando de la iglesia de Bilbao, ni siquiera estoy hablando de mi condición espiritual. Estoy diciendo que el peligro es sentir que porque eres laodicense estás en la iglesia de la verdad. Pero ser laodicense es una invitación a dejar de ser tibio, a ir más allá. Yo te recomiendo, y ahora viene la recomendación, yo te recomiendo que de mí compres 3 cosas. Y las recordamos todos de memoria. Yo te recomiendo que de mí compres oro para que veas, oro refinado. Que veas colirio, que compres colirio para que veas. Y que compres de mí vestiduras blancas. Todos reconocemos que estos 3 símbolos son una experiencia con Jesús. El primero, el oro, es el resultado de las pruebas, de las dificultades, que hacen que tu fe en Jesús y el amor por los demás crezca. ¿Correcto? El oro es un resultado de un proceso en el que tú has estado con Jesús. ¿Has crecido en la fe, sí o no, desde que creíste en Jesús? ¿Has crecido o te has estancado? El laodicense se estanca, el verdadero cristiano crece. ¿Amén? El laodicense justifica el ser como es. El cristiano quiere ser como Cristo. ¿Veis la diferencia o no? El laodicense vive de lo que los demás piensan de él. El cristiano solamente quiere saber lo que Cristo piensa de él. Es que es muy triste ser laodicense. Y sin embargo, en la visión profética de Juan, cuando describen la última iglesia, se nos dice que el pueblo de Dios, antes de que Cristo venga, será una iglesia que creerá que es, pero no es. Yo recuerdo cuando era jovencito y estudiaba, ¿verdad?, en el colegio. Me decían los verbos copulativos, 3 verbos son: ser, estar y parecer. ¿Esto lo recordáis o no? Lo hacíamos en BUP esto. Ser, estar y parecer son verbos que pueden compartir características, pero son muy distintos. Ser es muy diferente a parecer, ¿o no? Parecer es un estado en el que para ti es importante la imagen que de ti mismo proyectas en los demás. Parecer. Pero Cristo no vino para que pareciéramos cristianos. Cristo vino para transformar nuestro corazón y que lo seamos de verdad. Yo te recomiendo que de mí compres oro. Y hemos dicho, el oro es el producto de una vida con Jesús. ¿Qué le pasa al cristiano cuando camina? ¿Qué le pasa al cristiano cuando camina con Cristo? El riesgo de caminar es tropezarse, caer, ¿correcto, sí o no? Pero el justo, aunque caiga 7 veces, ¿qué hace? Se vuelve a levantar. El cristiano camina con Jesús. El cristiano camina a pesar de las circunstancias. El cristiano conoce a Cristo. El cristiano sigue a Jesús donde quiera que Él va. ¿Correcto, sí o no? ¿Qué le pasó a Enoc? ¿Cómo se le describe a Enoc? Caminó pues con Dios. ¿Y qué pasó? Dios se lo llevó. Caminó significa que Enoc, su vida, la vivió con Cristo. 1. Te recomiendo que compres oro para que tengas una experiencia conmigo. 2. Colirio. El colirio es para que veas bien. Yo te pregunto, ¿de qué te convence el Espíritu Santo? ¿De qué te convence? De pecado, ayudadme, justicia y juicio. Vamos a definir estas 3 palabras, rápido, hermanos de Bilbao. El Espíritu Santo, por su presencia en nuestra vida, nos convence de 3 cosas. De lo que hemos hecho mal, pecado, de las consecuencias que tiene, ¿correcto? Justicia y juicio. Esas consecuencias tendrán un fin eterno o no. ¿Correcto, sí o no? El Espíritu Santo es el que te convence. El colirio es el que te permite ver tu estado espiritual real. Te miras al espejo y tú puedes ver algo distinto a lo que el Espíritu te quiere mostrar. Tú te puedes ver bien, pero el Espíritu ilumina tu mente para que te veas no como tú te ves, comparándote con los demás, sino que te veas como te ve Jesús. ¿Correcto? Un cristiano anhela no ser una versión mejor de sí mismo. Un cristiano debería anhelar ser como Cristo. ¿Amén? Yo puedo conformarme con ser mejor de lo que fui. Es que desde que conocí la iglesia ya no bailo. Pues que Dios te bendiga.
Es que desde que conocí la iglesia ya no como cerdo, pues que Dios te bendiga. Es que desde que conocí la iglesia ya no voy con mujeres, pues que Dios te bendiga. Pero el tema no es que tú hayas dejado de hacer cosas desde que eres cristiano. No se conforma Dios con eso, porque hay gente que no es cristiana y no hace nada de esas cosas. ¿Me estáis entendiendo, sí o no? Lo que Cristo quiere es que seas como Él. Y para eso necesitas una experiencia diaria con el Espíritu Santo. Te recomiendo que de mí compres colirio para que veas. Para que veas no lo que los demás dicen de ti, o lo que tú piensas de ti mismo, sino lo que Dios piensa de ti. Y la última, las vestiduras blancas, que son un símbolo ¿de qué? Decídmelo. De la justicia de Cristo. Nos lo sabemos de memoria. ¿Qué significa la justicia de Cristo? ¿Qué es la justicia de Cristo? Ayudadme. Es su carácter. ¿Y su carácter cómo es? Es amor. Gracias, ya está, lo resumimos en esa palabra. Su carácter es amor. Un cristiano tiene que amar como Cristo, ¿qué? Amó. ¿Es posible eso para nosotros, sí o no? Para un ser humano es fácil amar a aquel que le ama, pero es mucho más complicado amar a aquel. ¿Y quién es mi prójimo?, le preguntaron a Jesús. Tu prójimo es cualquiera que esté al lado tuyo, pero también mis enemigos, también tus enemigos. Porque para los gentiles es fácil amar a aquellos que aman como ellos. Lo difícil para los cristianos es amar a aquel que ya no te ama. El símbolo de la justicia de Cristo, las ropas blancas, es un símbolo de un carácter transformado, un carácter perfeccionado, un carácter que te haga semejante a Cristo. Hay dos textos que a mí me gustan mucho, quiero compartirlos con vosotros. El primero se encuentra en 2 de Corintios. Disculpad, en 2 de Corintios. Si me queréis acompañar, 2 de Corintios capítulo 3. Mirad lo que dice acerca del carácter transformado este versículo. Así que si estáis conmigo, 2 de Corintios 3, versículo 18. Mirad lo que dice este versículo acerca del carácter transformado. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por la acción del Señor, el Espíritu. Yo te pregunto, ¿en qué consiste la vida cristiana? ¿Qué es eso de que Dios te viste con vestiduras blancas? ¿Qué significa eso a nivel práctico? Si la justicia de Cristo es su carácter, y nosotros tenemos que ser revestidos con su justicia, ¿qué significa eso a nivel práctico, espiritual, diario en nuestra vida? Pregunto, ¿qué significa? Estamos siendo transformados. Un cristiano no es cristiano por la iglesia a la que asiste. Un cristiano no es cristiano por el día en el que adora. Un cristiano no es cristiano por lo mucho que sabe. Un cristiano no es cristiano por cómo se viste. Un cristiano es cristiano porque sigue a Cristo, porque se parece a Cristo y porque Cristo vive en él, ¿o no? Así que la prueba que nos tenemos que hacer, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto nos parecemos a Jesús? ¿Cuánto se parece nuestro carácter al carácter de Cristo? Si Dios es amor, ¿qué tal nosotros? ¿Cómo lo llevamos? Si Dios perdonó hasta el final, ¿cuánto perdonamos nosotros? La Biblia nos dice, así que perdonad como Cristo, ¿qué? Os perdonó a vosotros. Perdonad porque si no perdonáis, ¿qué pasará? Tampoco Dios os perdonará a vosotros. Y yo te pregunto, ¿tienes alguna necesidad o razón por la que quieras o necesites que Dios te perdone? ¿Sí o no? Es que no importa cuánto tiempo llevamos en la iglesia. Hoy, necesitamos tanta salvación como hace 20 años. Porque sin Cristo estamos perdidos. Perdonad como Cristo os perdonó. Tened misericordia como Cristo tuvo misericordia. Sed buenos como Cristo fue bueno. Sed mansos como Él fue manso. Hermanos míos queridos, una iglesia, un pueblo, un creyente que no se parece a Jesús puede ser miembro de iglesia, pero no necesariamente pertenece al pueblo de Dios. Porque la muestra de discipulado no es lo que comes, ni cómo te vistes, ni cómo te decoras. Lo que importa en la vida cristiana, lo que realmente importa es lo que Cristo está haciendo en tu corazón. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no os dais cuenta que no es lo que está fuera del hombre lo que contamina al hombre? Porque dentro del hombre, ¿qué viene? ¿Qué viene? Ayudadme.
sus malos deseos. Cristo no vino para modificar nuestra apariencia, sino para transformar nuestro corazón. Yo te recomiendo, dice Jesús, te recomiendo que de mí compres 3 cosas, ayudadme. Oro, una experiencia con Cristo. Colirio, una experiencia con el Espíritu. Vestiduras blancas, la victoria de Cristo en nuestro carácter. Tú te crees de una manera, Cristo te debe de otra. Este es el diagnóstico de la Odisea. ¿Estáis conmigo? Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la causa? ¿Por qué Dios nos ve como nos ve? ¿Por qué hemos llegado a estar como estamos? ¿Por qué Dios en su visión profética dijo que antes de que Él viniera, la iglesia sería apática, estaría dormida? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo te pregunto, si Cristo está a la puerta, ¿dónde no está? Contestad lo que pregunto, porfa. Si no está dentro, ¿dónde está? Si está llamando es porque no está dentro. La razón por la que la iglesia ha llegado a ser apática es porque Cristo, en lugar de estar dentro, ¿está dónde? Pregunto, ¿es esto un drama, sí o no? Hay una cita en el libro Fe y Obras, es una cita que a mí me llama mucho la atención. Elena White, escribiendo al pueblo adventista, en la década del 80, 1880, en esa década, Elena White dice lo siguiente. Por un lado, dice ella, está la corriente mayoritaria del pueblo evangélico, que exaltando las virtudes de Cristo, han perdido de vista la ley de Dios. ¿Me habéis seguido? Por un lado está la corriente mayoritaria evangélica, que levantando las virtudes de Cristo, han perdido de vista la ley de Dios. Por otro lado, viene ahora, escuchad, por otro lado están los adventistas, que concentrándose en la ley de Dios, lo que viene ahora, han perdido de vista a Jesús. Gálatas dice, cualquiera que quiere justificarse por la ley, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ha perdido de vista a Jesús. Cualquiera que quiere justificarse por sus méritos, por lo que hace, por lo que aporta, cualquiera que basa su salvación en lo que él hace y pierde de vista lo que Cristo ha hecho, está perdido. El libro de Colosenses, y os recomiendo su lectura, son 4 capítulos, pero el libro de Colosenses dice cuál es el drama de vivir una vida religiosa, pero basado en aspectos que son mundanos. Os pongo un ejemplo. Dice el libro de Colosenses, ¿por qué, si habéis resucitado con Cristo, por qué os sometéis de nuevo a preceptos tales como no gustes, no toques, no hagas? ¿Entendéis el texto? ¿Por qué si habéis nacido en Cristo os sometéis de nuevo a una iglesia, a una religión que consiste en no toques, no hagas, no digas, prohibiciones? Todo esto, dice Pablo, tiene apariencia de religiosidad. Tiene apariencia de religiosidad, pero todo esto no tiene poder contra los apetitos de la carne. Mi problema no es lo que como, hermanos míos, por muy importante que eso sea. Mi problema no es lo que hay en mis orejas, por muy importante que eso sea. No sé si me estáis entendiendo. La religión no puede estar basada en mandamientos y en prohibiciones. La religión está basada en la relación que tienes con Jesús. Y eso transforma desde el interior tu vida, no desde el exterior. Una religión que pierde de vista a Cristo es una religión que necesita normas para funcionar. Es una religión que necesita obligaciones para tener sentido. Una religión que no tiene a Cristo necesita definir su religión por lo que la gente hace y no por lo que Él hizo. Pero yo necesito una religión que no me diga lo que tengo que hacer, sino que me presente a aquel al que tengo que seguir. ¿Veis la diferencia? Iglesia querida, cuando Cristo venga, Lucas pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga y tenga que resumir nuestra existencia con una frase, ¿qué dirá? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise y por fin me dejaste?
¿Será eso lo que se dirá de nosotros? Yo os invito, iglesia querida, no seamos cristianos solamente de nombre, no seamos solamente cristianos de apariencia, por favor. Seamos cristianos de verdad, con nuestros errores, con nuestras tendencias, con nuestras cosas a mejorar, porque ninguno somos perfectos, no lo hemos alcanzado ya, pero seguimos hacia adelante, seguimos caminando, y si tropezamos en el nombre de Cristo, ¿qué hacemos? Nos volvemos a levantar. Iglesia querida, que se note que en Bilbao hay un grupo de personas, quizás no todas, pero hay un grupo de personas, por lo menos la mayoría, que en el nombre de Jesús han decidido parecerse a Cristo, por la acción del Espíritu en ellos. Vamos siendo renovados, transformados de gloria en gloria, a la imagen de aquel que nos creó. Y cuando Cristo venga, nos dice Romanos 8, cuando Cristo viene a buscar a aquellos que son sus hermanos, porque se parecen a Él. Que Dios os bendiga, iglesia. Que Cristo y solo Cristo sea nuestro mensaje, sea nuestra experiencia. No lo dejemos a la puerta, abramos, para que Él entre y nos transforme. Que Dios os bendiga. Feliz sábado, familia. A las 6, todos los que queráis, estaremos juntos alabando el nombre del Señor. Amén.